Bien, estamos de regreso. Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional en todas las plataformas digitales. Ahí está Boreal Televisión. Licenciado Luis Abinader dice que la educación no debe politizarse, no debe involucrarse con política. Sería el propio Estado que tendría que sacar la política de la educación. ¿Qué le parece? Caramba, uno está obligado No. cada día a tener que hablar y con cierta molestia, ¿verdad?, del problema educativo. Pero el presidente Abinader no debería decir eso, porque cuando él resultó ganancioso de las elecciones, a quien puso como ministro de Educación, ¿a quién fue? Es un político. Su jefe cercano de campaña, su estratega. Su estratega de campaña, Sí, que dicho sea de paso, hizo una gestión pésima. Y muy cuestionada. Muy cuestionada. Te digo algo, en el ministro actual de Educación yo tengo fe. Tiene fe, pero no ve muchas expectativas tampoco. Yo creo que allá adentro hay trabas que limitan a los ministros de Educación a hacer una buena gestión en provecho del sector y en mejoría de la calidad. Eso es lo que veo en el ministro Ángel Hernández, un empresario de la educación, un dueño de universidades, un gerente, pero en educación lo veo un poco estancado, porque él pudiera producir esa revolución educativa que se necesita aquí. Hace tiempo, el proceso educativo dominicano debió orientarse hacia las áreas técnicas y se hicieron las infraestructuras, se hizo la plataforma, hicieron los politécnicos, se hicieron las escuelas con tanda extendida, aquí se hizo de todo, pero son elefante blanco, son edificios vacíos. ¿Qué está pasando ahí? Pero él tiene cierta independencia y está dando pasos el ministro Hernández en ese sentido. Y cuando digo independencia me refiero a independencia política, porque no es un cuadro de ese partido, es un empresario que si quisiera Dios le iluminara, y algunos de esos adelantos que él ha logrado con su institución educativa pudiera extrapolarlo a la educación estatal, sería fundamental, porque hay que decir que la universidad a la que dirige el ministro actual de Educación ha crecido bastante, increíble, ha crecido, y creo que fueron uno de los parámetros que tomó en cuenta el presidente Abinader para nombrarlo en esta delicada función. Cuando tú dices que tiene un poco las manos atadas, supongo que te refieres a que hay muchas trabas políticas, de que el mal es ancestral, de que tenemos años y años con este lastre, y no me voy a cansar de decirlo. El PLD estuvo llamado a propiciar los elementos transformacionales que necesitaba educación por muchas razones, porque quien levanta la mano del expresidente Fernández en el 1996, ¿quién fue? Estamos hablando del doctor Joaquín Balaguer Ricardo, de la Escuela de Hosto, y estamos hablando del expresidente también Juan Bosch. Eran dos lumbreras, dos profesionales de fuste que creían en la educación, y que este señor se montó, ¿verdad?, en ese tren y no pudo avanzar lo suficiente en estos elementos, y salimos de Leonel y continuamos con el PLD, y la educación quedó básicamente igual que como la dejó el expresidente Joaquín Balaguer. Aquí lo que se plantea es una revolución integral en el sistema educativo dominicano en términos de calidad, mejorar la calidad, y eso amerita más que recurso económico, disposición, que las autoridades, el ministro que dirige ese ministerio se ponga los pantalones, porque nosotros estamos en los últimos peldaños, las evaluaciones que se han hecho a nivel internacional, últimos lugares en matemática, lectura, escritura y otras asignaturas básicas que tienen que ver con la formación del intelecto del estudiante, y entiendo que no debemos seguir así. Ahora, falta voluntad, porque recursos no, recursos hay de más. El Ministerio de Educación es una de las instituciones del Estado que tiene más dinero en este momento, pero se destinan ¿a qué fin? Aquí teníamos, antes del Plan Decenal de Educación, el llamado plan tradicional. Usted escuchó
hablar del plan tradicional de educación? Por supuesto. No estudió con él, yo sí. Y yo soy más joven que usted. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué resulta? El plan tradicional de educación tenía algunos aspectos que no podían ser eliminados, sacados de raíz. Había que dejarlos ahí, que tenía que ver con la formación cívica del ciudadano. Había una materia llamada moral y cívica. Moral y cívica y otras más que formaban el intelecto. Los libros de enseñanza eran más completos, presentaban una educación mejor sustentada, unos contenidos más sustentados, los libros de español, historia. Usted lo analiza ahora en el sistema que implementó el Plan Decenal de Educación y son libros vacíos, literatura vacía. Yo no le estoy diciendo a usted que los modelos de enseñanza hoy sean a partir del libro, porque también creo que estamos en la época de la creatividad. La creatividad y yo no estoy anquilosado, yo voy con los cambios que se van produciendo en el mundo. Voy con los cambios. Y también creo que en un futuro no muy lejano el papel va a desaparecer definitivamente y todo va a quedar automatizado en plataformas a través de internet. Pero esto no significa pérdida de la calidad. No significa para nada esto. Entonces, del plan tradicional debemos traer esos buenos hábitos de lectura, esa formación regia en matemática, en escritura, que si usted llenaba un examen con faltas ortográficas y sacaba 100, le tumbaban 10. Mira, yo no creo que el papel vaya del todo a desaparecer, amén de la celeridad con la que viajan los procesos tecnológicos, pero sí considero que hay que reorientar, hay que repensar la realidad educativa de la República Dominicana. Cada 24 horas en República Dominicana se invierten cientos y cientos de millones de pesos en educación. ¿Para qué? Para que tengamos unos resultados vergonzosos. Y digo más, miren, aquí hay un problema serio en la República Dominicana en el sistema educativo. Y esto lo digo con mucha responsabilidad y conocimiento de causa. Aquí no se lee. Aquí en las escuelas dominicanas es muy poco lo que se lee. Y la lectura es lo que revoluciona el pensamiento. La lectura revoluciona el pensamiento y cuando no sabemos leer, cuando no podemos inferir, cuando no resignificamos, cuando no sabemos lo que se lee, no hay forma de entender. Entonces hay que empezar por ahí. Date cuenta que los países que tienen la delantera en estos avances educativos son países donde priorizan la lectoescritura y aquí hay estudiantes que se gradúan de bachiller y no se han leído un libro. Recientemente yo publiqué una obra de mi autoría llamada Nos mordió la noche y tengo varias personas que se me acercan y me dicen, Martín Almengó, nunca he leído un libro. Me voy a permitir leerlo y le respondía a quien me acicalaba, a quien me recortaba, le decía, que es bachiller por cierto, le decía, bueno, te agradezco que lo haga, pero hazlo con conciencia, con comedimiento y te invito a que leas, porque cuando uno lee, uno viaja, cuando uno lee, usted está en competencia de transformar su realidad, se optimiza el pensamiento, la lectura hace toda una revolución. Ustedes han visto el motor de un carro, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Ese proceso de engranaje cuando sometemos el pensamiento a un proceso de lectura, independientemente de que nos guste leer de manera virtual o que nos guste leer el libro físico. Entonces, se gradúan nuestros estudiantes de bachilleres sin leer. Un estudiante tiene que leer semanalmente un libro, hermano. Semanalmente un libro de más de 100 páginas. Porque ¿cuántos minutos se toma leer 20 páginas? Y mínimo 5 o 6 libros en un mes. Y no solo leerlo, sino que eso que usted leyó, usted tiene que ser capaz de plasmarlo y saber de qué trata lo que está leyendo. Entonces, hasta que no prioricemos la lectura, y esto debe empezar, amigas y amigos, debe empezar con hacerle entender a los y a las estudiantes de este país que la lectura no es un suplicio, que la lectura no es un castigo, que
que la lectura tiene que ser algo deleitable y debe permitírsele leer posologías, literaturas que le apasionen, que les guste y que poco a poco con ello vayan creando un hábito que más luego se convierta en una fascinación para este estudiante de la República Dominicana, hasta que no dejemos atrás ese ostracismo, esa idea de que la lectura, de que me duele la cabeza, cuando claro que le duele la cabeza, porque el cerebro lo que le gusta es lo fácil, pero cuando usted le toma el sabor a todo ello, la ganancia es increíble para su cerebro y para que no tengamos resultados malvados como estos. Vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos. Y Vamos ya a ampliar regresamos. este tema cuando regresemos. Muy bien, ya regresamos.